Hola amigas y amigos, en este vídeo vamos a hacer este salón para casa de muñecas. Haremos esta composición de muebles, un juego de sofás y una mesita de centro. Comenzamos por los muebles. Los haremos con palitos de helado. El mueble bajo. Les cortamos las puntas a dos palitos y los pegamos entre sí formando un perfil de L. Pegamos un palito al que habremos cortado la punta en uno de los lados y cortamos lo que sobra. Con el trozo que nos sobró hacemos lo mismo en el otro lado. Repetimos la operación 2 veces más para dividir el mueble en 3 partes. Pegamos un trozo para unir por abajo la parte del centro. Otro trozo tapará uno de los lados. Hacemos lo mismo en el otro lado. Pegamos un estante en el centro y un trozo pequeño abajo, en vertical. Usaremos un palo de brocheta para hacer los tiradores de los cajones. También con el palo de brocheta hacemos las patas. Seguimos con el mueble modular. Les cortamos las puntas a dos palitos. Los cortamos por la mitad. Aprovechamos estas dos puntas para pegar entre sí estos dos palitos. Las otras dos mitades las pegamos a los lados, formando una U. Cortamos otro trozo de palillo a medida para la parte de arriba del mueble. Hacemos lo mismo para la parte de abajo. Colocamos una estantería. Las patas. Terminamos con la librería. Les cortamos las puntas a 3 palillos y los unimos entre sí pegándoles 2 trozos pequeños. Les cortamos las puntas a otros 2 y los pegamos así, haciendo un perfil en forma de U. Los trozos cortos que pegamos anteriormente deben de quedar por detrás. Cortamos 2 trozos con la longitud del ancho del mueble para pegarlos arriba y abajo. Por último, cortamos 3 trozos que deben de caber por dentro. Los pegamos. También le añadimos patas. Los pintamos. Hagamos unos libros para adornar nuestra librería. Cortamos muchos trozos de palillo, de 1 centímetro de ancho aproximadamente. Cortamos una tira de cartulina del color que queramos. El ancho será un par de milímetros más de los palillos que hemos cortado. Vamos doblando y pegando la cartulina en forma de acordeón y cada 2 doblados pegamos un trozo de palillo, como vemos en la imagen. Pegamos los libros en la librería
Vamos con los sofás. Cortamos un trozo de cartón de 9 centímetros por 4. Lo rodeamos con cartulina del color que queramos. Cortamos otros 2 trozos de cartón, esta vez de 9 por 3. Los pegamos entre sí. También los rodeamos con cartulina. Pegamos las 2 piezas en forma de T. Hacemos 2 nuevas piezas. Estas de 3,5 por 2,5. Las pegamos a los lados. Una nueva pieza de 9 centímetros por 2,5, pero esta de un color distinto, que haga juego. Hacemos otro sofá un poco más corto, para completar el 3+2. Añadiremos un televisor. Cortamos un trozo de palito como este. Necesitaremos también una cartulina negra. Recortamos un trozo rectangular de la cartulina, que será un poco mayor que las medidas del cartón. Pegamos uno encima del otro y recortamos las esquinas de la cartulina a ras del cartón. Doblamos para adentro las solapas resultantes y las pegamos. La base del televisor será una tira pequeña que doblaremos y pegaremos. Para unir las 2 piezas, enrollamos una tira de cartulina para formar un cilindro. Pegamos las 3 piezas. Y ya tenemos nuestro televisor. Por último, haremos una lámpara de pie. Como pantalla nos puede servir este tapón de una pintura de uñas. Como pie cortamos un círculo de cartón blanco. Le hacemos un agujero en el centro. Unimos las 2 piezas con un trozo de palo de brocheta. Si te ha gustado, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.